Hola mis queridos amigos, hermanos y hermanas del canal Edificando para Edificar. En el día de hoy vamos a hacer un breve recorrido por el libro de Éxodo. Le invito a unirse a la travesía. Básicamente vamos a ver algunos aspectos generales del libro. Vamos a ver quién fue el autor, cómo está bosquejado el libro, algunas fotos de los eventos históricos, por así decirlo, o de los lugares donde se desarrollan los eventos, cuáles son los temas principales que recorren el libro desde un inicio hasta su fin, y vamos a terminar en última instancia con algunos recursos para que, si usted quiere estudiar de forma profunda este libro, tenga todas las herramientas para poder hacerlo. Nuestro deseo en el canal Edificando para Edificar, nuestro único deseo e intención es poder brindar herramientas para la iglesia actual, para que pueda comprender de mejor manera su Biblia. Nuestra única intención es poder estimular la fe, poder estimular el estudio de la Sagrada Escritura, brindar herramientas para que pueda usted hacerlo también de una forma sabia, a conciencia, y dar, en fin, las herramientas para el estudio de la Escritura. Y vamos a comenzar con los aspectos generales del libro. El libro en general tiene 40 capítulos, 1213 versículos. Fue escrito inicialmente para el pueblo israelita en el año 1440 a.C. Entendemos que el éxodo o la salida del pueblo de Israel fue en el año 1446. En el año 1440 ya han ocurrido algunos eventos, como que el pueblo ha salido de Egipto, ha pasado por el desierto y ha llegado a la tierra, ha llegado al monte de Sinaí, y ya han ocurrido los acontecimientos del libro de Éxodo. Entonces, más o menos se cree que por ahí puede haber sido la fecha. El tema principal del libro es que Dios liberta al pueblo y sustenta a su pueblo. Este es un tema que va a recorrer incluso toda la Escritura, y lo vamos a ver que se va desarrollando en los próximos libros del Antiguo Testamento. Entonces, Dios está libertando a su pueblo y sustentando a su pueblo en el desierto. El propósito principal es registrar cómo el pueblo llega hasta Egipto, ¿cierto? Cómo allá fue, cómo crece de forma exponencial, cómo llega a ser esclavizado. Nos muestra cómo Dios obra una liberación para su pueblo de la esclavitud, y cómo Dios va proveyendo en el desierto para su propio pueblo. Y también nos muestra el libro que Jehová Dios está en una relación de pacto con el pueblo de Israel. Dios está como casado con su pueblo. Entonces, básicamente, eso es a grandes rasgos el propósito del libro, un poco del recorrido que vamos a hacer del libro, algunos aspectos generales. Con respecto a quién fue el autor del libro, hay dos grandes teorías. La primera es que algunos han pensado que el libro de Éxodo y el Pentateuco en general es una recolección de diversos manuscritos, de una compilación de diversos relatos que tiene su origen en 4 fuentes principales distintas. Se habla de 4 fuentes de información, por así decirlo: la fuente eloísta, yavista, deuteronomista y sacerdotal. 4 fuentes. A eso se le llama hipótesis documentaria. Esta teoría empezó a partir del año 1800 hacia adelante, y en general tuvo un auge muy importante, pero después ya como que empezó a aguarse su convicción, su fuerza que tenía. Y por otro lado, si creemos en la hipótesis documentaria, básicamente hay muchos problemas incluso con la fecha del libro, porque lo que ellos argumentan es que esto ocurre, el libro no está completo hasta incluso después del exilio. Entonces es difícil datar una fecha al libro. Pero con respecto a lo que la otra teoría apunta que Moisés es el autor del libro. Y es lo que siempre ha creído la iglesia a lo largo de su historia. En los primeros 1800 años siempre se ha afirmado eso. Es lo que han creído los hebreos, y a la vez es lo que el mismo testimonio interno de las escrituras dice. Por ejemplo, en Hechos 7:22 se nos habla de Moisés como una persona altamente calificada para poder escribir un libro como Éxodo. Se nos habla de que fue criado y formado en todas las sabidurías de los egipcios, es decir, él fue a las mejores universidades de su tiempo. Tenía una vida de palacio, por así decirlo, muy bien formado en todo lo que era en artes, ciencias, lingüística, en fin. Él estaba completamente capacitado para esto. Y tenemos relatos, porciones en el libro de Éxodo que van apuntando a instrucciones directas de Dios, que le dice a Moisés que escriba un libro como Éxodo, o que escriba un libro, porciones que hoy ya conocemos que están en el libro de Éxodo. Y otro argumento que es muy poderoso, que es muy fuerte, a mi parecer, es que Jesús está citando el Antiguo Testamento, cita porciones del libro de Éxodo y cita porciones del Pentateuco, y apunta que Moisés es el autor del libro de esto. Entonces, como por ejemplo hay una frase en Juan entre 5:36 a 5:46 más o menos, se habla de que Moisés porque de mí escribió él, y hace referencia a Moisés. Entonces hay más argumentos a favor de que Moisés es el autor del Éxodo y del Pentateuco. Con respecto al libro, el libro básicamente se mueve en 3 grandes fases. La primera fase es Israel está en Egipto. La segunda fase es desde el capítulo 14 al 18, Israel sale de Egipto, pasa el Mar Rojo y camina
se traslada hacia el monte Sinaí, y del capítulo 19 hasta el capítulo 40 del libro de Éxodo es el pueblo estando en el monte Sinaí. Es el pueblo estando en el monte Sinaí. Y ahí donde Dios da los 10 mandamientos, donde Dios está entregando instrucciones para el tabernáculo, y donde también se erige un becerro de oro. Entonces veamos desde el capítulo 1 al capítulo 13. Lo que se observa es que vemos en el capítulo 1 cómo el pueblo crece de forma exponencial, de forma grande, rápida, cómo el pueblo es esclavizado, y vemos cómo Dios prepara un libertador para su pueblo. Vemos cómo Dios preserva a Moisés, cómo Dios cuida de Moisés, cómo Dios se revela a Moisés y cómo lo prepara para poder obrar una liberación. Luego, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 18, vemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Dios los saca con mano poderosa, pasan el Mar Rojo, y mientras van pasando por el desierto, camino al monte Sinaí, vamos a ver eventos como el pueblo está regañando, está refunfuñando, mejor era estar en Egipto, en fin, nos trajiste a morir en el desierto. Hay diversas reacciones del pueblo en contra de Dios, en contra de Moisés, pero por otro lado vemos la misericordia divina que solamente provee y sustenta a su pueblo. Y vemos que llegamos al capítulo 19 hasta el capítulo 40, donde observamos básicamente que el pueblo llega hasta el monte Sinaí. Dios en ese lugar se casa con su pueblo, por así decirlo, hace un compromiso, un pacto, le da su ley, los 10 mandamientos, y el pueblo, por otra parte, se ve en el libro que es rebelde, erige trata de hacer una representación de Jehová Dios con un becerro, y eso a Dios no le gusta para nada, y en fin, Dios busca la manera de cómo relacionarse con su pueblo, cómo relacionarse con los hombres, da instrucciones para el tabernáculo, y ahí era el lugar donde él iba a hablar, iba a hacer su morada de forma espiritual. Entonces el pueblo, si bien veía los efectos físicos de las manifestaciones de Dios, ellos eran testigos oculares de lo que Dios hacía, Dios no estaba representado o limitado, por así decirlo, a una estructura física como un becerro. Y esto es a grandes rasgos la historia de Éxodo. Vemos la misericordia de Dios por una parte, aguantando al pueblo en su travesía, y a la vez el deseo intenso de Dios de querer habitar, cohabitar, relacionarse con los hombres en el tabernáculo, como Dios quiere habitar con nosotros, como Dios quiere habitar con los hombres, con las personas, con las mujeres, en fin. Y si vemos todo esto en un movimiento, en un recorrido, vamos a ver que en el mapa, por ejemplo, vemos que aquí está Egipto, aquí está toda la travesía por el desierto, y llegamos hasta el monte Sinaí. Habían dos caminos para llegar a la tierra prometida, que está acá arriba. Arriba está la tierra prometida, en Canaán, donde está mi mouse. La primera ruta era por aquí, por el camino de los filisteos, y llegábamos a la tierra prometida. Pero Dios no quiso esa ruta porque el pueblo iba a ver la guerra con los filisteos y iba a asustarse y iba a querer devolverse. Entonces lo que Dios prefirió es mostrar el camino por este lado hacia la tierra prometida. Y este es el camino conocido como el camino del desierto. Y por aquí se van dando estos acontecimientos. Aquí está más o menos Mara, creemos que por aquí puede estar Elim, donde Dios, por ejemplo, endulza las aguas. En Mara Dios endulza las aguas, en Elim es donde Dios provee palmeras, o hay 70 palmeras para la provisión de agua del pueblo de Dios. Y acá es donde Dios establece en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Entonces todo el recorrido de Éxodo es esto es el libro de Éxodo, desde ahí hasta acá. Eso es un poco para hacernos una idea del mapa de cómo esto se va configurando. Y nosotros no todos hemos ido al desierto, pero aquí les quiero mostrar una foto del monte Sinaí, donde Dios se revela a su pueblo, donde Dios hace morada con su pueblo. Y esta es una foto por una cara del monte, y esta es otra foto por otra cara del monte. Por favor, veamos el espacio contextual de los acontecimientos. Es un desierto, mucho calor en el día, mucho frío en la noche. Es un lugar muy seco, muy árido, poca vegetación. Y es aquí donde se van desarrollando los acontecimientos bíblicos. Aquí es donde está el monte Sinaí y donde creemos que Dios dio los 10 mandamientos. Si queremos saber cómo se veía el pueblo más o menos en el desierto, con el tabernáculo vemos acá el tabernáculo, vemos la gente, todos acampando alrededor del tabernáculo. Esto era más o menos el día a día del pueblo, ¿ya? Y vemos por otro lado fuego, que Dios desciende aquí al tabernáculo, y el pueblo era testigo ocular de estas cosas. El pueblo veía todo esto. Para que usted lo tenga en su mente, al momento de que esté leyendo los acontecimientos, al momento de que lea la palabra, reflexione en esto, reflexione en lo que está ocurriendo. Y los temas principales del libro, básicamente vemos la vida de Moisés, que recorre desde un inicio hasta al final del libro. Prácticamente se nos muestra cómo Dios preserva a Moisés en su nacimiento, cómo Dios lo guarda a través, y cómo Dios se revela a Moisés, cómo Moisés guía al pueblo. Entonces, es un tema que recorre un hilo conductor
del libro de Éxodo. Otro tema importante es la liberación del pueblo del desierto, del cruce del Mar Rojo, cómo Dios liberta al pueblo de los egipcios. Y vemos también en Éxodo 19 el pacto, que es muy importante también porque este tema lo toman los profetas y están ellos están aludiendo a los acontecimientos de Éxodo y al pacto que Dios hizo con ellos. Y por otro lado, un tema que recorre este libro es que vamos a ver continuamente que el pueblo es rebelde, el pueblo está contra Dios, está rebelándose, murmurándose, y por otro lado vemos el gran carácter de Dios, que es su paciencia, su misericordia, cómo Dios está soportando al pueblo, proveyendo para su pueblo, guiando a su pueblo, enseñando a su pueblo. Y vemos también desde el capítulo 35 al 40 el deseo íntimo de Dios de querer habitar con los seres humanos, de querer cohabitar con ellos, estar entre medio de ellos, y eso es lo que vemos en el tabernáculo. Dios da instrucciones para el tabernáculo, y cada cosa del tabernáculo tiene un simbolismo, sin duda, pero básicamente refleja el deseo de Dios de querer habitar con los hombres, y eso no es algo que vemos solamente con la llegada de Jesús a la tierra, sino que lo vemos desde aquí, desde Éxodo. Es más, Juan capítulo 1, cuando se nos habla de que y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, una de las palabras que se utiliza para describir esa idea de Dios habitando entre los hombres, es como tabernaculizó entre nosotros, como hizo su morada entre nosotros. Entonces, eso es la palabra etimológicamente hablando en el idioma original, en el griego. Pero es básicamente este sentir de Dios de habitar entre los hombres y estar con ellos, tener una relación íntima con ellos. Si usted quisiera estudiar el libro de Éxodo de una forma seria, profunda, aquí hay una serie de materiales que yo le podría recomendar, que son libros de panorama. Usted puede ir a una librería, cuando vea libros de panorama del Antiguo Testamento o panorama del Nuevo Testamento, básicamente van a ser libros donde se aborda cada libro por separado como una unidad, como una gran unidad. Entonces vemos el libro de Génesis completo, vemos el libro de Éxodo completo, y vemos el libro de Deuteronomio completo, y en fin. Y estos personalmente los he trabajado y son muy buenos, muy completos, se usan mucho incluso en los seminarios teológicos, se utilizan este material, y yo se lo podría recomendar. El primero es el Panorama del Antiguo Testamento de Paul Benware, es de este libro naranjo, de editorial Comentario Bíblico Portavoz. El segundo es Panorama del Antiguo Testamento de Dr. John Wesley, Cotton y McGee, que es este de acá. Estos dos son como más breves, más resumidos, no son tan extensos, no son tan profundos. Este es uno más profundo que tiene mucho contenido. Hablamos del Panorama del Antiguo Testamento de Lazar, Hubbard y Butch, que igual es un muy buen libro, muy profundo, muy completo, y permite armarse de un panorama completo. Vemos también otro libro que igual no tan extenso, como el de Pentateuco de Pablo Hoff y el Pentateuco de Samuel Pagán, que igual son libros muy buenos para poder hacer un estudio completo de cada libro de la Biblia. Y también el Manual Bíblico MacArthur, que es muy recomendable para poder hacer este tipo de estudios, que son estudios panorámicos de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cuál es mi pequeña recomendación? Siempre lea más de un autor, siempre enséñase la Sagrada Escritura, y es bueno leer varios autores porque permite tener una visión global y no solamente sesgada, por así decirlo, con el comentario de ese autor. Así es que esto ha sido por el día de hoy. Te dejamos cordialmente invitados a seguir con nosotros en esta serie en el libro de Levíticos, y te dejamos invitado a suscribirte a nuestro canal Edificando para Edificar, donde vamos a estar subiendo material que te va a permitir crecer en tu fe, comprender mejor la Sagrada Escritura y aportarte de lo que podamos al crecimiento de tu vida espiritual. Deseamos que Dios te bendiga y realmente te haga prosperar, crecer, conocer en profundidad todo lo que Él es y lo que nos ha enseñado en su palabra. Un abrazo cariñoso y que Dios te bendiga.